Una orquesta de manecillas marca el compás. El alegro de los segundos, mezclado con el andante de los minutos, llena el pentagrama de nuestras horas. Día tras día se repite la misma sinfonía, hasta que un lento adagio nos indica el fin de la partitura. Tenemos que poner mucha imaginación para viajar a principios del siglo XX y ver que en este espacio, en medio del Parque de Collserola y a tocar de esta carretera, donde ahora queda poco más que los restos de esta fachada, hubo un inmenso y lujoso complejo de ocio famoso en toda Europa, el Casino de la Rabasada. De esa obra imponente ahora ya casi no queda nada. Se apostó mal y el tiempo ganó en la ruleta. Tampoco nos engañemos, un edificio no es intocable. Cualquier iglesia, cualquier catedral es fruto de sucesivas transformaciones. Son siempre objetos que podríamos decir incompletos, que siempre han sido transformados, ¿no? Y con la arquitectura contemporánea o moderna, mejor dicho, puede pasar lo mismo. No tenemos que tener miedo a intervenir. La única forma o la forma más precisa para que el edificio se mantenga es que tenga uso. En la calle Cadena y Eleta, en pleno centro urbano de Vitoria, se encuentra esta gasolinera que destaca por su arquitectura racionalista. La estación de servicio Goya lleva más de una década cerrada y las ideas para darle un nuevo uso han sido de lo más diversas, desde un museo de fotografía o una oficina de turismo hasta una electrolinera. Pero todas se han ido descartando y de momento la gasolinera espera su segunda vida. El arquitecto Ekain Jiménez conoce bien esta gasolinera emblemática. Con él descubriremos este y otros proyectos de gran interés arquitectónico que por algún motivo estamos dejando en manos del tiempo. ¿Cómo han llegado hasta aquí y qué futuro les espera? ¿Crees que tendemos a valorar más la arquitectura de un pasado lejano y no tanto la reciente? Yo creo que sí. La razón quizá fundamental es porque hay una distancia temporal. El tiempo siempre es el filtro, ¿no?, para poner en valor un edificio. Estos edificios corren el riesgo, muchos de ellos, de desaparecer, ¿no?, de ser demolidos. ¿Esto es algo que pasa a menudo? Pasa relativamente y pasa, primero, porque el edificio no está protegido. Este es el elemento fundamental. Muchas veces también pasa porque el propietario tiene una carga con ese edificio y en la medida en que puede, lo que hace el propietario es quitarse el edificio de encima. El mecanismo fundamental es el de la protección, pero también podría haber otras medidas que ayuden al propietario a conservar ese bien. Si decimos que es un patrimonio de todos, por ejemplo, pues quizá lo lógico es que eso tenga unas ayudas fiscales, ¿no?, o que ese edificio, por ejemplo, pueda estar integrado en algún circuito turístico. Es decir, hay que buscar herramientas para que el edificio de un particular, ¿no?, que tenga un cierto interés, le busquemos una salida, ¿no? Esta casa representa, no solo para mí, sino para los 6 hermanos que todavía somos, algo muy especial. Es la historia de nuestra familia, la historia de nuestros padres, la casa que ellos construyen y crean junto con el arquitecto Antonio Bonet Castellana con una enorme ilusión y en la que nos hacen participar desde el primer momento, aunque somos todos muy pequeños y muy niños. En el municipio barcelonés del Prat de Llobregat, en la Laguna de la Ricarda, se encuentra la Casa Gomis, un icono del racionalismo llevado a cabo por el arquitecto Antonio Bonet Castellana y sus propietarios, el matrimonio Gomis Bertran.
Esta casa es el símbolo de una época no solo por su arquitectura, sino por todo lo que se vivió en ella. Vivencias de un ayer del que ahora solo quedan los recuerdos. La vida de la familia era una vida muy volcada en los entornos culturales. Por aquí pasaba muchísima gente y eso es lo que daba vida cultural y lo que daba pues a tertulias o sobre todo audiciones musicales, pero de todo tipo. Igual podías escuchar música medieval, que jazz, que en fin, los Beatles, Chicago, Pink Floyd y lo último que se acababa de componer en cualquier tipo de música. Vivir en esta casa hoy en día es muy complicado. Desde la última ampliación del aeropuerto tenemos lo que se conoce como tercera pista a escasos 400-500 metros de la casa. Hubo un estudio del impacto medioambiental. Estamos afectadas todas las casas, las 7 casas que hay en La Ricarda, y en las demás casas se ha podido hacer ya una actuación de cara a la protección acústica, pero en esta casa la protección acústica todavía está pendiente. Es una casa que tiene las características que tiene, son unas paredes de cristal, por lo tanto no es una ventana con un alféizar donde puedes colocar un doble cristal con cámara, y el tratamiento que puede hacerse en esta casa no tiene nada que ver con el tratamiento en una casa tradicional. A pesar de que su proximidad al aeropuerto hace la casa inhabitable, Marita y sus hermanos han decidido luchar por su conservación, ya que les une a ella un fuerte vínculo sentimental. La Casa Gomis en La Ricarda, por un lado, es una forma de vida. La casa no puede ser una construcción agresiva con el territorio, tiene que estar integrada en el territorio. Eso se refleja también en el jardín que hay en la casa. Es muy natural, no tiene, salvo los pinos y algún punto de plantas, no hay nada más. Incluso el interior es un interior muy diáfano. No era una casa atiborrada, era una casa diáfana donde predominaba la luz y las paredes blancas. La familia es numerosa, de modo que tiene que haber unos espacios de convivencia y tiene que haber también unos espacios privados para cada uno. La casa está concebida como la concebían dentro del movimiento moderno, como un todo, como una obra completa, donde el continente es tan importante como el contenido. No solo son los elementos fijos, sino que son la mayoría de las piezas de mobiliario, las manetas de las puertas, y el mobiliario que no es de Bonet, que también lo hay, es mobiliario que eligen expresamente para la casa. En general son diseños escandinavos y japoneses. Hay las dos líneas. Del arquitecto Bonet Castellana, la Casa Gomis tiene una de sus piezas de mobiliario más conocidas, la silla mariposa o BKF, que diseñó junto con los arquitectos argentinos Juan Kurchan y Jorge Ferrari. Una silla emblemática que ha sido copiada hasta la saciedad. La casa se sigue usando, sigue siendo una casa familiar, la familia la sigue usando de manera diferente, como pasa en todas las familias. Nosotros somos segunda generación, pero ya hay una tercera y una cuarta, y otros usos que tiene son las visitas guiadas por nosotros. Nos la piden con mucha frecuencia para spots de publicidad. Bueno, se han hecho también dentro del ámbito docente talleres de dibujo, de fotografía de arquitectura, de levantamiento de planos y maquetas, y otros relacionados siempre con escuelas de arquitectura y de interiorismo. Hemos crecido con la casa y desde el primer momento nuestros padres nos hicieron participar en el proyecto de alguna manera. Hay una vivencia muy fuerte
de lo que ha sido esta casa, y luego con el paso del tiempo empiezas a crear o mantener una distancia y objetivar lo que tienes de lo que has vivido. Y revisando además la correspondencia y recordando muchas cosas, pues llegas a la conclusión, hemos llegado a la conclusión de que nuestros padres hicieron una casa para ellos, para vivirla y para explicar cómo querían vivir o cómo entendían ellos la vida. Pero evidentemente estaban haciendo algo más que eso, estaban dejando un testimonio y creando de alguna manera una obra de arte. Normalmente, ¿qué hace que un edificio se acabe abandonando? Puede haber muchas circunstancias. Una de las principales es que cambian seguramente los estándares de confort, cambian las exigencias, cambian los usos y a veces el asumir, transformar un edificio que ya estaba en uso para poder seguir manteniéndolo, pues es muy costoso. Entonces a veces simplemente se abandona y tiramos para otro lado, ¿no? Luego esto es muy difícil de recuperar, ¿no? Sobre todo en edificios que morfológicamente igual son un poquito complicados, ¿no? Es más fácil mantener el uso de una nave industrial que pueda admitir muchísimos usos que, por ejemplo, mantener el uso de una vivienda unifamiliar, porque el usuario cambia y esa vivienda unifamiliar probablemente fue un encargo muy particular con unos usos muy particulares. ¿Qué pasa cuando estos edificios son propiedad de una administración? ¿Qué podemos hacer para conservarlos? Pues a veces pasa lo mismo que si fuese un edificio en particular, que hay desatención, que no hay a veces incluso interés por conservarlo, porque implica, bueno, son procesos muy lentos y muy costosos, ¿no? En todas las ciudades hay grandes contenedores valiosos que están en desuso y a veces parece que es más fácil construir nuevo que intentar aprovechar lo que ya está construido, ¿no? Uno de los casos es Canfranc. Canfranc es un edificio de la administración que sobre todo por su ubicación y su magnitud ha costado muchísimo tiempo decidir o, ¿no?, llegar a la decisión de sacarlo adelante, ¿no? La estación de Canfranc fue inaugurada en el año 1928, pero debido a un accidente ferroviario dejó de ser operativa para el tráfico internacional en 1970. La estación, a pesar de ser un edificio declarado bien de interés cultural, ha vivido muchos años en el abandono, sufriendo daños irreparables. Por ejemplo, el edificio de servicios, buque insignia de la estación. Actualmente, solo conserva su aspecto original en el vestíbulo. Fue restaurado bajo la dirección del historiador del arte Ignacio Mustienes, un apasionado de este complejo ferroviario por su arquitectura y por todo lo que representa. Canfranc es una estación sin reloj. Cuando se construyó el edificio no se colocó el reloj, a pesar de que estaban las hornacinas exprofeso para alojarlo. Sin embargo, pues no se llegaron a colocar y nunca tuvo reloj la estación. Nació sin reloj y tampoco le hizo falta. Su volumen, su magnitud, su presencia ha hecho que ella misma sea la que marque los tiempos. El tiempo de reivindicación de la línea internacional, el tiempo de construcción de la línea, el tiempo de decadencia, de tráfico, de espías, de nazis. Ella ha sido como una especie de imán que ha marcado su propio ritmo en todos los sentidos. Colocarla en este valle tenía sus inconvenientes. Es un valle muy estrecho, en forma de V, y no había lugar para una estación tan grande, por lo cual esto requirió de una gran obra de ingeniería. Hubo que socavar en la montaña del lado este para ganar más espacio. Hubo que fabricar, que humanizar el paisaje, plantar millones de árboles que sirviesen de protección contra los aludes. Hubo que corregir los torrentes que venían de las montañas. Hubo que construir diques para proteger la estación de los aludes. En fin, fue toda una obra de ingeniería hidráulica, forestal,
de ingeniería civil para fabricar este espacio. El autor del proyecto, Fernando Ramírez Dampierre, era un ingeniero de canales, caminos y puertos del Estado que tenía mucha experiencia en trazados ferroviarios, túneles, viaductos, pero no tanta en edificios habitables, entre comillas. Por eso quizá el aspecto un poco retardatario del mismo, en el que se inspiró en el estilo Boag, un estilo muy francés, también porque él era muy consciente de que el edificio estaba financiado a partes iguales por España y Francia. Quiso tener un gesto de gentileza con la nación vecina. Pero este aspecto exterior, de este estilo pues muy decorativo, con muchas columnas, pilastras, molduras, arcos de medio punto, es solamente el revestimiento de un edificio o de algo mucho más actual, moderno, que era la construcción en hormigón armado, puesto que todo lo que vemos aquí es estuco o es mortero aplacado sobre las paredes de hormigón en una época pues como 1925, en la que esta era una técnica pues ciertamente novedosa. En cuanto a la ornamentación interior, es muy distinta a la exterior. Si aquí en el exterior se utilizó el estilo Boag, en el interior, sin embargo, se recurrió a una decoración muy clásica, en elementos de escayola, muy tradicional. Hay que entender la estación como un conjunto, no se puede entender de forma individual. Corremos el riesgo de monumentalizar o de conservar este conjunto industrial de manera monumental. Y sí, el monumento es muy importante, pero también lo es para la historia y para conocer el conjunto industrial, los hangares, o los edificios auxiliares, los accesorios, el poblado para los trabajadores, el paisaje. Es un conjunto que forma un patrimonio industrial a conservar. En el proyecto de 2016 se van a conservar todos los espacios, todos los volúmenes, algunos de ellos se van a refuncionalizar, pero en el fondo sí que se conserva la esencia de la estación. Este edificio no tendrá uso como estación, puesto que se va a construir una al lado, y sí tendrá uso hotelero, pero que en el fondo es también uno de los usos que tuvo en origen la estación, por lo tanto ahí sí que se conserva el espíritu del edificio. Canfranc es símbolo de la esperanza de un pueblo y de una región que luchó mucho por tener unos recursos y un medio de comunicación, porque en Aragón tampoco es una comunidad tan favorecida en recursos. Entonces, desde tiempo atrás se pensó que la comunicación con el resto de Europa podía ser un medio de desarrollo muy importante para la región. Y esa sensación, ese sentimiento permanece todavía en los aragoneses. ¿Destacarías algún proyecto que sea un caso de éxito en cuanto a transformación de uso? Pues hay varios, pero por ejemplo Matadero Madrid es un caso en donde se ve que ha funcionado muy bien. Partía de un modelo, digamos, de nave industrial, entonces actuar ahí era relativamente fácil, ¿no? Ha funcionado la intervención, pero luego además se ha constatado esto porque es un edificio vivo, que funciona bien, que hay actividad, es decir, que además está bien programado. Los arquitectos pintamos bastante en todo este asunto, pero también hacen falta buenos programadores, ¿vale? Que a nivel administrativo sepan, ¿no?, meter programa en esos edificios. Y esto a veces se nos olvida. A veces parece que pues hay un desarrollo de un proyecto, se lleva a cabo la obra y ahí se acaba la historia. Y realmente la historia comienza en ese momento. ¿Qué le pasa a la arquitectura con el paso del tiempo? Pues a la arquitectura le pasa lo que a todos, que nos volvimos viejos. Y yo creo que tenemos que tener el ojo suficiente para percatarnos de eso, con antelación, porque la rapidez en que un edificio se cae, ¿no?, es muy grande. De una gotera en 2 años pasamos a una ruina técnica. Y entonces el estado de alerta es real. Solo hay 3 figuras que llenen el plano sin dejar vacíos. Una es el triángulo,
el cuadrado y el hexágono. Y se considera que el hexágono es la más orgánica de todas. Un ejemplo de ello lo encontramos en el pabellón de los hexágonos de los arquitectos Corrales y Molezzón. Cuando el edificio se instaló en Bruselas para la Exposición Universal de 1958, se extendió como una matriz de 130 paraguas hexagonales, ocupando toda la parcela sin cortar ninguno de los árboles existentes. Pero su vida no terminaría en la Exposición Universal. Como estaba construido a partir de una estructura ligera y modular, se pudo desmontar para trasladarlo a España. Y una vez aquí, se replanteó la distribución de los hexágonos para adaptarlo a su nueva ubicación en Madrid, la Casa de Campo. Después de décadas abandonado, el Ayuntamiento de Madrid decidió poner manos a la obra y encargó a la arquitecta Carmen Rojas y su equipo llevar a cabo la restauración del pabellón de los hexágonos, todo un hito de la arquitectura moderna española. Hoy se está realizando una visita de obra y me he sumado al grupo. Carmen, ¿qué intervención estáis haciendo aquí ahora? Estamos llevando a cabo una intervención de restauración con la idea de colocar en su interior una exposición autoexplicativa del propio pabellón, contextualizando lo que fue el pabellón en Bruselas, lo que fue el pabellón y es el pabellón en Madrid, lo que fue el pabellón en el contexto de su momento dentro de la arquitectura española de su época, y quién sabe si en un futuro aquí podemos encontrarnos con no sé, un museo importante, por ejemplo, ¿no? Algo dedicado a la arquitectura que pudiera estar bien. El pabellón de España está considerado desde el punto de vista arquitectónico como uno de los 5 mejores de la exposición. En los muros se alternan el ladrillo y el cristal de tal manera que, según el punto de vista, parece el pabellón enteramente opaco o por completo transparente. ¿Qué supuso este edificio para la arquitectura moderna y contemporánea? Bueno, yo creo que supuso un antes y un después. El primer premio de la Exposición Universal de Bruselas para este pabellón, para el pabellón de hexágonos, fue como un impulso a esa arquitectura española de entonces y de ahí en adelante, ¿no? ¿Cómo adaptaron el edificio que venía de Bruselas a la nueva ubicación en Madrid? Pues yo creo que lo adaptaron de forma muy inteligente, porque de alguna manera ellos entienden que Bruselas no es Madrid, el territorio de Bruselas es mucho más llano que este. La Casa de Campo tiene una topografía bastante más accidentada de la que parece, y luego, fundamental, el clima, ¿no? El clima de Bruselas no es el clima de Madrid. En Madrid en verano hace mucho calor, y entonces los arquitectos Corrales y Molezzón, con mucha sabiduría, mucha inteligencia, se apropian del territorio con el pabellón de una forma muy distinta a la que lo hicieron en Bruselas. Se organizan una serie de unos patios que claro, esos patios producen sombras, se defiende del sol de otra manera que no se hacía en Bruselas. Si vemos el proyecto en planta desde arriba, vemos que es una matriz de hexágonos, pero después, dentro del espacio, en sección, vemos que el factor altura es importantísimo. Sí, es un factor muy importante y que ellos dominan con una maestría fabulosa, ¿no? Porque el hecho de ir colocándolos a distintas alturas generan esa especie de movimiento espacial,
esa manera de atrapar la luz, ¿no? Esa manera de filtrar esa luz a través de esas distancias que se producen entre esas alturas es muy importante. ¿Qué te transmite a ti este lugar? Transmite muchas sensaciones, porque este pabellón, este edificio es un edificio muy evocador. Depende de la hora del día a la que vengas, pero incluso desde antes de empezar las obras transmite una serenidad y unas sensaciones de acogimiento, ¿no? Como un ser humano que de alguna manera es acogido por estos espacios, ¿no? Es muy interesante. Son muchos los edificios históricos que sufren el paso del tiempo y se abandonan. Pero tenemos la responsabilidad de mantener y aprovechar lo que ya existe, dar valor a la arquitectura y a las historias vividas en esos espacios. Y si es posible, restaurar los edificios con sensibilidad y darles vida con otros usos. Sea como sea, lo cierto es que la belleza de las ruinas, lo abandonado, nos cautiva y nos traslada a otra época. No es de extrañar que tanta gente se sienta llamada por la arquitectura del pasado, amantes del urbex que publican sus fotos en cuentas de Instagram como Abandoned Spain. Edificios y espacios que han corrido el mismo destino, caer en manos del tiempo.